Carlos Manuel y la muerte de José María. No, todavía no puedo creer que se haya ido. La voy a extrañar tanto, tanto. Perdóname, Virgencita, pero no me puedo resignar. No puedo. Me cuesta mucho aceptar su muerte. Perdóname. Ay, pero mira nada más. Tienes una cría. ¡Qué bonita sorpresa! Ya no estarás sola como yo. Nacer, morir, es la ley de la vida. El destino con que Dios ha marcado la naturaleza para darnos a todos la oportunidad de vivir. Ya entendí mi lección. No debo rebelarme ante la muerte, porque es un acto tan natural como nacer. Siempre nos rebelamos ante la muerte, pero así nos alegramos cuando alguien nace. Solo que las dos cosas son parte de la naturaleza. Son parte de Dios. Perdónenme. Por favor, perdónenme. Perdon, e come Ersinda? Padre, Panzo non chiede che niente, ni domingo se enterem todavia. Come Ersinda está delicada e me preocupa muito su salud. Pero si alguien más se lo dice, ¿qué va a pasar? ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué te fuiste? ¡Hijo de mi vida! ¡José María! ¡Ay, Virgencita! ¿Por qué te lo llevaste? ¡Era mi vida! ¡José María! Tenemos que ser fuertes. ¿Por qué, abuelito? ¿Por qué se tuvo que morir mi papá? Por favor, acompáñenos a rezar juntos por el eterno descanso de José María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por fortuna, convencimos a Comercina de que se recostara un rato. La veo tan mala, pobre. Comercina y Pato deben sentir que el mundo se les viene encima. Me gustaría que Carlos Manuel viera a Comercina. ¿No sabes dónde está, mamá? Hace un rato que no lo veo. Cristina, Carlos Manuel me pidió que no te dijera nada para no preocuparte. Pero Hernán se lo llevó. ¿Por qué? Porque es el principal sospechoso de la muerte de Débora. Debemos ir a la oficina de Hernán cuanto antes. No podemos permitir que acusen a Carlos Manuel. Hija, por favor, será mejor que nos quedemos aquí. No debemos irnos ahora. Voy a pedirle a Marcelino que investigue cuál es la situación para que lo ayude y que nos mantenga informadas. Ven, vamos a hablar con él. Pero hija, no es prudente. Sí, mamá. Ven. No tienes por qué sentirte así, María del Carmen. José María no murió por tu culpa. ¿Murió? Porque yo no le pude corresponder como él quería. El corazón no se mata.
es usted? Vengo a avisarte que el comandante Muñoz se llevó a Carlos Manuel a declarar como el principal sospechoso de la muerte de Débora. ¿Pero no dices nada? ¿Qué quiere que diga? Si hizo algo malo, tiene que pagar. No puedo creer que tampoco Carlos Manuel te importe. ¡Es tu hijo! ¡No piensas ir a ayudarlo! Padre, usted siempre ha dicho que no debe ocultarse la verdad. Y yo siempre sospeché que Carlos Manuel era el culpable de la desaparición de Débora. Federico, ¿cómo puedes decir eso? Débora le fue infiel conmigo, envenenó a Jacinta, le hizo creer que era el padre de mi hijo. ¿No cree que son suficientes motivos para que cualquiera, por muy noble que sea, no sienta deseo de tomar venganza por su propia mano? ¿Usted quiere que yo vaya con Carlos Manuel? ¿Para qué? ¿Para que frente a las autoridades reconozca que yo era amante de Débora? ¿Que les diga que el verdadero padre de Manuel Federico soy yo? No, ¿qué va? Eso en lugar de ayudarlo, lo perjudicaría. Siempre acomodas las cosas a tu conveniencia. Ahora me queda claro, Federico. A ti no te importa nadie. Nadie. Nadie más que tú mismo. Me pidió que no te dijera nada para no preocuparte. No, yo debo de ir con él. Tengo que estar con él. No, hija, pero ¿tú qué puedes hacer para ayudarlo? Puedes declarar a su favor. No te entiendo. Sí, el día que Débora desapareció, él estaba en el hospital conmigo. Dios mío. El día que Débora murió, ¿sabías que ella era todavía amante de Federico? Ya le había dicho, comandante. Además, bueno, no le había contado, pero los descubrí en el despacho de la hacienda. ¿También ese día te enteraste que tu hijo era de Federico Rivero? Usted estaba conmigo, comandante. Y si lo que usted quiere es insinuar que en algún momento de locura yo maté a Débora, pues no. La respuesta es no. Ella no me importaba. Hace mucho tiempo que mi matrimonio era un fracaso. ¿Y por qué nunca te divorciaste de ella? ¿Por qué seguiste a su lado? Yo crecí sin el amor de mi padre. Por eso, a pesar de que las cosas entre Débora y yo estaban mal, yo decidí permanecer a su lado por mi hijo. Manuel Federico no tiene la culpa de los errores de sus padres. Entonces, ¿te sacrificaste por él? ¿Por un niño que no era tu hijo? ¿Bueno y qué? ¿Es muy difícil de entender o qué? Cálmate, muchacho. Te recuerdo que esto no es nada personal, pero tú eres el principal sospechoso y necesitamos preguntártelo todo. Está bien, discúlpeme. Sí, lo acepto. Yo tenía motivos de sobra para sentir desprecio y rencor por Débora. Lo de mi hijo, lo de su engaño, lo de mi madre. Pero entienda, comandante, yo no la maté. Pero no pudiste comprobar dónde estuviste cuando tu esposa murió. No lo puedo comprobar, no tengo testigo, no. Lo siento, Carlos Manuel, pero voy a tener que detenerte. ¿Qué? No te preocupes, Carlos Manuel. Aunque todo te acuse, vamos a demostrar tu inocencia a toda costa.